Muchas de las veces, queridos hermanos en Cristo, vemos las cosas sobre todo desde una perspectiva. Y a veces es necesario verlas desde el otro punto de vista. Y así podremos llegar a una mejor conclusión o un mejor discernimiento. Muchos nos alegramos porque en el documento sinodal no hubo formalmente bendiciones declaradas a las personas del mismo sexo, ¿verdad? Bendiciones formales, o no existió la apertura plena al sacerdocio femenino, o no se ordenaron hombres casados. La batalla no termina, pero muchos decíamos, es que triunfamos. ¿Triunfamos? ¿Quién realmente triunfó? ¿Los modernistas o los que queremos conservar la tradición en este sínodo hasta el día de hoy? ¿Quién realmente se lleva la delantera? Siendo reales. Vamos a verlo a continuación. Ver las cosas así nos hace pensar que nosotros hemos triunfado, quizás, o una victoria a medias, o una media victoria, o una victoria así, sí, por así decirlo, que ni es mucho ni es poco, pero más o menos ahí vamos dando pelea, ¿no? Nada más lejos de la realidad. ¿Quién lleva realmente la delantera? ¿Nosotros los que queremos defender la tradición o los sinodales o los modernistas? Bueno, hay un artículo que muestra que dentro del punto de vista los sinodales son los que llevan la delantera. Y vamos a verlo a continuación. Fíjate muy bien. El tiempo es superior al espacio. Lo importante es iniciar procesos y no hay que convertir la verdad en un ídolo. Nos lo han dicho continuamente y desde el principio no hemos querido escuchar ni hemos sabido interpretar ese mensaje del Papa Francisco y de los sinodales. La publicación del indigerible, eh, indigerible Mamómetrato de síntesis, cuya, o sea, el documento, ¿verdad? Cuya redacción burocrática no es un defecto, sino más bien es un arma deliberada, provocó en el elemento ortodoxo de la Iglesia Católica un suspiro de alivio casi audible. Todo, todos le dimos al buscador, por ejemplo, cuando descargas el documento, todos buscaban en el buscador, por ejemplo, de Word, las palabras de los lobbies o sacerdocio femenino y no encontraron ninguna cosa y muchos se tranquilizaban por eso. Sabían a victoria, por ejemplo, todo aquel farrago y ensalada de palabras a la moda nos adormecían el alma, por ejemplo, las ambigüedades nos hacían creer que todo estaba bien. Incluso a propios documentos que reaccionaban a algo así que no había nada, ¿no? Decíamos, no hubo nada, no pasó nada, todo sigue igual. No no habían dado el fin y el paso hasta la próxima batalla que será en octubre del próximo 2024. Por lo tanto, muchos nos vamos a relajar. Si a esto sumamos que ni toda la propaganda vaticana, episcopal y los barrios y por barrios no le ha, sobre todo no le ha gustado mucho al público de la iglesia ni ha despertado el interés del sínodo de la sinodalidad, muchos que defendemos la tradición podemos decir que llevamos una batalla a flote o que vamos bien. Pero este es un error duro, duro error, porque el documento del sínodo refleja una victoria del modernismo colector de todas las herejías, mayor aún que incluso si hubieran proclamado abiertamente la unión de personas del mismo sexo o ungido a sacerdotisas mujeres, porque esta innovación, como cualquier otra que se le ocurra, está encerrada y lleva encerrada una táctica proclamorosamente
destructora de la Iglesia Católica. Porque el texto no es un ataque a esta o aquella verdad, sino el texto ataca directamente a la tradición católica. Es una demolición de la idea misma de las verdades permanentes de la Iglesia. Citando, por ejemplo, a nuestro implacable, uno de los autores más importantes del Sínodo de la Sinodalidad, bueno, en contra de ese Specola, por ejemplo, el término experiencia se utiliza 53 veces en el informe y constituye un hilo conductor. Todo nace y se desarrolla y termina en la experiencia de los fieles, o más bien en la experiencia vivida. Para quienes conozcan mínimamente la obra de los autores modernistas, condenada por Pío X y papas sucesivos, habrían saltado todas las alarmas, recordando que para esta herejía de herejías la fe no es más que una experiencia subjetiva o sujeta al individuo. Es el Espíritu Santo el que nos va guiando en esta evolución permanente de las verdades y lo hace en esta síntesis de experiencias personales de la fe que llamamos pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la tercera pata de la revelación, la voz del pueblo más importante que las otras dos. Y de ahí saldrá cualquier cosa y todas las cosas, desde la aceptación desde la aceptación de Sodoma y Gomorra al sacerdocio femenino, pasando por cualquier principio de la ideología de los lobbies y de la ideología de la moda del mundo y sobre todo inmiscuyendo la iglesia en el espíritu del mundo. Agárrense, mis hermanos. En español, ¿qué está diciendo este artículo que es muy importante? A ver, todos pensábamos que como no escuchábamos abiertamente que se iban a ordenar mujeres, que se iban a dar bendiciones a parejas del mismo sexo, que se iba a permitir las bendiciones abiertamente a casados, todos decimos, bueno, es que no está escrito, es que eso no va a pasar, en unas partes podrá pasar, pero en otras no, no es general. Podemos ir avantes, podemos ir avanzando, ¿no? Podemos ir ganando la pelea o dando batalla, pero eso no es cierto. El Papa colocó una bomba en el sínodo. Y es esta bomba la que va a provocar la destrucción de la Iglesia Católica. ¿Cuál es esta bomba? Todo lo basa él, o las conclusiones, o la teología, o la interpretación, se basa de acuerdo a la experiencia del pueblo. Nosotros los católicos tenemos la revelación divina, que son las escrituras y la tradición de la iglesia como únicas fuentes de la revelación. La revelación nos llega por dos partes, por las escrituras, por la tradición, y de ahí se forma el magisterio de la iglesia. Pero el Papa ahora sacó que la experiencia del pueblo es más importante que la tradición y que la revelación. Y fíjese usted cómo aquí todo tiene sentido y todo cobra sentido. ¿Por qué cobra sentido? Porque bueno, si los del pueblo el día de hoy, el pueblo santo, no quiere curas, bueno, no le demos curas. Si el pueblo santo decide que se acepte la fornicación, que se acepte. Si el pueblo santo decide que el adulterio está de moda, que se ponga de moda. Si el pueblo santo acepta que haya familias de diferentes niveles, que se hagan. Si el pueblo santo dice que según sus experiencias, según sus ilusiones, según sus sueños, según sus anhelos, tenemos que dejar que el matrimonio se diluya, pues que se diluya. Si el pueblo santo quiere de alguna u otra manera modificar la ley de la iglesia, pues que se modifique. Y para eso lo miramos cuando el Papa Francisco mete laicos al sínodo para que voten como si fuesen obispos. Por supuesto, laicos que él escogió, pero son laicos. Ahora quiere meterlos también al cónclave. Y ahora pretende que se hagan en todas las parroquias. Tanto que en países de Europa, por ejemplo Suiza, ya lo están chantajeando a los obispos. Los mismos laicos, el pueblo laico. Y según el Papa Francisco y este documento sinodal, la tercera vía de la revelación es la experiencia del pueblo. ¿Quiénes son los que manejan el pueblo? Pueblo que a propósito el Papa escoge
Los que estaban ahí en el sínodo representaban al pueblo. ¿Según quién? Según el Papa. Oh, entonces el Papa llamó a sus amigos. No llamó al pueblo, llamó a sus amigos. Más la trampa que se nos está dando, cómo se nos está inyectando el veneno. Estas son las que dice el autor, las herejías de las herejías. ¿Qué es el modernismo? El modernismo es la síntesis de todas las herejías según San Pío X. Fue condenado por los papas y ahora es traído a la Iglesia Católica. Una de las fuerzas que, según Strickland mencionaba, era el modernismo y ha triunfado en la Iglesia Católica. Y con este camino sinodal está triunfando, porque todo lo demás va a causar el efecto dominó. Una cosa lleva a la otra, otra lleva a la otra, otra lleva a la otra, otra lleva a la otra. Y al final de cuentas la iglesia va a aceptar lo que el mundo quiere que acepte. Al final de cuentas la iglesia va a hacer lo que el mundo quiere que haga. ¿Hemos triunfado? No. No hemos triunfado. Sin embargo, todavía podemos revertir esto, por supuesto que sí, orando, haciendo penitencia, ayunando, pero también luchando para que esta cultura no se riegue dentro de la Iglesia Católica. Si dejamos que el modernismo se apodere de la Iglesia, después será una Iglesia modernista a todos los niveles. Si la gente resiste, entonces no podrán. Este momento es crucial para todos nosotros. Y ojalá tomemos nota antes de que sea demasiado tarde. ¿Triunfamos? No. Vamos perdiendo la batalla, porque el modernismo se está apoderando de todos los puestos de gobierno de la Iglesia Católica. Es una realidad que no podemos negar. Atentos y reaccionemos antes de que sea demasiado tarde o pagaremos las consecuencias, mis queridos hermanos en Cristo.